Encontremos el mínimo común múltiplo de estas dos cantidades. Previamente a este conocimiento tenemos que saber acerca de factores primo, potenciación y también un poco de divisibilidad. Factores primos son aquellos elementos en los cuales la única manera de obtenerlos es por medio de la multiplicación de ellos por la unidad. ¿Qué te quiero decir? El 2 en los números naturales solamente puede ser obtenido por el 2 multiplicado por el 1. No hay otra asociación numérica de múltiplos que de el 2. El 6 sí, el 6 lo da 6 por 1, pero también el 2 por 3. Entonces el 6, porque tiene varias asociaciones de múltiplos que lo producen, no es un factor primo. Entonces, ¿cuáles factores primos hay que tener en cuenta para poder obtener la descomposición? El 2, el 3, el 5, el 7, pero también podemos encontrar algunos otros números que no tienen divisibilidad, no tienen otros elementos que multiplicados lo produzcan, por ejemplo el 11, y así sucesivamente. Vamos ahora, sabiendo que es un factor primo, a descomponer estas cantidades, que es el primer paso para obtener el mínimo común múltiplo, en sus factores primos. Comenzamos. El 60 termina en 0. La regla de factores primos basado en el 2 dice que cuando el número termina en par, número par, 2, 4, 6, 8, 0, esos números, su factor primo será el 2. Como él termina en 0, número par, su factor primo será el 2. Tener factor primo el 2 significa dividirlo por la mitad, 30. Termina en 0, su factor primo será el 2, la mitad es 15. Ya no termina en par, entonces el 2 ya no puede ser. Pasamos al otro factor primo, el 3. La divisibilidad del 3 dice que sumemos las cifras de la cantidad dada. Y si al sumarla da múltiplo de 3, o sea, el resultado está en la tabla de multiplicar del 3, podemos decir que su factor primo es el 3. Vamos a hacerlo. 5 más 1 da 6. Y 6, al sumar las cifras, da múltiplo de 3 porque está en la tabla del 3. Entonces su factor primo será el 3. 3 por 5 da 15. Ahora vamos con el 5. El 5 no puede ser el 2 porque no es par. No puede ser el 3 porque no hay otra cifra que sumarle y el 5 solo no está en la tabla de multiplicar del 3, no es múltiplo de 3. Entonces pasamos al otro factor primo, el 5. ¿Cuál es la divisibilidad del 5? Que termine en 5 o en 0 y su factor primo será el 5. Como termina en 5 porque es 5, su factor primo es el 5 y 5 por 1, 5. Cuando terminamos la descomposición de factores primos cuando lleguemos al 1 y debe de continuarse lo que yo llamo la escalera. ¿Por qué? Bueno, porque 1 por 5, 5. 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. 30 por 2, 60. Si así se cumple la escalera, entonces lo habremos hecho bien. El 60 podremos decir que su descomposición en factores primos concluyó en 1, 2, 2 veces 2, una vez el 3. El 1 no se coloca, pero ahí hay un 1 y el 5 a la 1. Entonces, esta es la descomposición de los factores que multiplicados entre sí dan 60. Vamos con el 25. ¿Termina en par? No, no es el 2. Sumo las cifras 5, 6, 7. No es el 3 porque el 7 no es múltiplo de 3. Entonces me voy
a la divisibilidad del 5. ¿Termina en 5? Sí. Entonces su factor primo será el 5. 5 por 5 da 25, 5 por 1, 5, y se cumple la escalera. 1 por 5, 5, 5 por 5, 25. El 25 quedó 5 dos veces. Ahora, después de haber realizado la descomposición en factores primos y tenerlo en esta notación basado en sus múltiplos, debemos calcular el mínimo común múltiplo. ¿A qué se refiere? ¿Qué se hace? Vamos a multiplicar los factores, recordando que estos son los factores comunes, pero también los factores no comunes. ¿Qué significa eso? Bueno, los factores que se repiten en todas las cantidades y los factores que no se repiten en todas las cantidades. Lo que todos tienen igual y lo que no tienen igual. Con su mayor, como calculamos el mínimo, buscamos el mayor exponente. Bien, entonces vamos a ver qué se repite para sacar los comunes. Aquí está el 5 y aquí está el 5. Tenemos un factor común. Entonces lo primero que vamos a colocar es el factor común. ¿Quién es? El 5. Ahora, con su mayor exponente, aquí hay 1 y aquí hay 2. ¿Cuál es el mayor? El 2. Luego, no hay más nada común, pongo los no comunes, el 2 y el 3. No se repite, entonces está en la categoría de no comunes. Este es el mínimo común múltiplo, pero ahora falta el mayor exponente del 2 y el mayor exponente del 3 es el 1. Ahí ya lo tenemos. Ahora, para llegar a un resultado definitivo, tenemos que hacer esta multiplicación de potencia. 5 a la 2 es 25. 5 por 5. 2 a la 2 es 4. 2 por 2. Y el 3 es 3. Bien, multiplicamos. 3 por 4, 12. Y 12 por 25. Hacemos esa multiplicación. 2 por 5, 10. 2 por 2, 4. Y 1, 5. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. Y la respuesta es 0, 0 y 3. El mínimo común múltiplo de 60 con 25 es 300. Si te ha gustado este video, regálame un corazón, suscríbete a mi canal, compártelo y si tienes alguna duda, házmela saber y así como a Franci, también te responderé. Gracias.